Bueno, empezamos, ya que me oyen bien y si no, pues a lo mejor necesitan acercar más. Pero vamos a empezar este estudio con lo que es normal, nuestro modo de empezar cualquier tiempo que queremos estar en compañerismo con Dios, es utilizar 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda impureza. Esa necesidad es algo que debemos de reconocer, que Dios es santo. Queremos acercarlo al Señor. Vemos que a Moisés le dice, párate, quítate los sandalias porque estás pisando el lugar santísimo. Lo llama la atención porque está diciendo, estás hablando con Dios. Isaías hizo lo mismo cuando él vio en capítulo 6, Isaías ve a Dios descendiendo en su trono y los ángeles están diciendo gloria, 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 gloria a Dios. Y él dice, oh, soy un hombre de labios inmundos y entre gente de labios inmundos. Y entonces está preocupado. Pero entonces un ángel agarra un carbón, lo pone en la boca y dice, con esto está limpio. Y entonces dice Dios, ¿a quién voy a enviar con este mensaje? Entonces estoy listo, aquí estoy, mándame a mí. La cosa es que la Biblia constantemente enseña esta idea de acercarnos a Dios, limpiarnos primero para estar preparados para hacer la buena obra. Damos unos cuantos segundos que cada uno se prepara ellos mismos para este tiempo de estudio. Y eso es algo que uno hace en privacidad, directamente con el Señor, y entonces vamos a empezar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Pedimos que sigas con nosotros, Padre, y que su Santo Espíritu nos dé iluminación para reconocer tu palabra, para poder entender, comprender y utilizar en un modo que te trae gloria y honra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a terminar con lo que es la teología de los evangelios, y este es en últimas páginas de esa sección, y vemos la señal de la venida de Cristo. Es muy importante entender esto porque mucha gente habla y agarran pasajes de capítulo 24, 25 y hablando como que si está hablando del rapto. Y si vemos todo el capítulo bien, vemos que esto no está hablando del rapto, lo que sucede a la iglesia, está hablando a los judíos, lo que sucede al fin de la tribulación. Y ahorita vamos a ver eso. Vemos en Mateo 24, 27, es la segunda venida de Cristo. Habla porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces él está hablando de algo visible, es algo que no es escondido. Y vemos estos señales y acompañado con una gran carnecía de la tierra. Versículo 28, que sigue en el contexto, dice, donde está el cadeva, ahí se juntarán los diótres, que es los pájaros que comen carne de los que están muertos. ¿Y eso cuándo sucede? Al fin de la tribulación. En ese tiempo es cuando vienen y comen la carne. Entonces reconocemos que hay otras señas, no nomás eso. Cuando hablamos vas a Apocalipsis, ahí vas a ver que está hablando de una gran colecta de muchos de la gente que se ponen contra Jerusalén, vienen a destruirla, parece que agarran mitad de la ciudad y entonces viene Jesucristo. Aquí dice, está también el Señor diseñó el momento mismo, y aquí versículo 29 dice, pero inmediatamente
después de la tribulación. ¿Cuál tribulación? La gran tribulación. ¿Okay? De esos días, el sol se oscurirá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán sacudidas. Entonces ahí está hablando algo aparentemente, no es algo escondido. Como hablamos de rapto, es algo que sucede en las nubes. La gente, cuando nos vayamos, no van a ver nada, nomás que nosotros van a desaparecer en un segundo. Pero aquí esto está hablando de la segunda venida, está hablando cuando Él viene, se va a saber todo de un lado a otro y que va a haber este movimiento en los cielos. Vemos también, ese es el momento que verán el señal del Hijo del Hombre, cuya aparición trae luto todas las tribus. Ahí vemos cuando esto sucede, dice entonces, son palabras que está hablando, esto pasa, entonces esto pasa. Aquí en este versículo aparece el señal del Hijo del Hombre, entonces todos los tribus de la tierra harán duelo y verán el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todos que están en la tierra lo van a ver, creyente y no creyente. No va a ser nomás los creyentes ven esto, los dos, todos. Aquí cuando dice todos, quiere decir todos. Y entonces aquí es cuando el versículo 31 nos demuestra esta unión, agarra a todos los judíos de todas las religiones de la tierra, y aquí los ángeles nos ayuda en eso, en versículo 31, y enviará sus ángeles con un gran trompeta. Y notan ahí la gran trompeta, mucha gente dice, está hablando de la última trompeta que habla en Apocalipsis. No, vamos a reconocer, hay varios tiempos que hay trompetas, pero esto es el trompeta que hace una llamada, es la idea. Y así como oímos un trompeta allá en el cielo, en la nube, eso es algo que la llamada nomás de la iglesia, no de toda la gente, de todo el mundo. Aquí es otra ocasión, sí. Dice, enviará los ángeles un gran trompeta, ¿no? Sí, es una, ahí ustedes tienen una gran voz. Interesante, porque yo estoy viendo lo que es esta palabra, trompeta, no es trompeta, un sonido de trompeta. Y lo que digo es, yo estoy usando lo que es las Biblias en América, que usa textos más, los mejores, porque vayan y buscan los más antiguos de los manuscritos. Porque vamos a ver que hay diferencia en el Reina Valera y en estos otros. Uno dice, bueno, eso viene del diablo porque está cambiando la palabra, ¿no? Acuérdense que Pablo no utilizó la Reina Valera. Él usó una traducción del hebreo al griego, el Septuagint, es lo que él usó. Cristo, muchas veces que oímos que están hablando la palabra, ellos están utilizando esa traducción de eso. Por eso hay una diferencia, pero vamos a reconocer, hay un gran sonido, ¿no? Está bien. Y dicen que reúnen a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de los cielos hasta el otro. De eso está hablando aquí en 31. Y vamos a ver que no nomás se para ahí, después
lo que sigue son estas parábolas, que de estas parábolas siguen y dan más ilustraciones para demostrar lo que él está hablando. Aquí, versículo 32, es donde sigue el parábola. Y dice, y de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces estos son señas claras que ellos entienden, siendo gente que está viviendo en el campo, saben este tipo de señas. Pero esto significa que cuando ven los señales, deben estar preparados porque el tiempo de regreso de Cristo está cerca. Es lo que ellos deben entender de este parábola. Lo que él está explicando es que va a suceder donde va a haber gente que no son creyentes. La segunda venida va a venir a ellos, van a ser sorprendidos, no van a estar listos para él. Pero el creyente sí debe estar listo porque aquí ya los dan los detalles Jesucristo y deben estar viendo, ya sucedió el pacto con muchos sobre los 7 años. Ya vemos que ahí Anticristo ha quebrado ese pacto. Ya no podemos hacer el sacrificio en el templo. Él puso ya el ídolo ahí que habló Daniel. Entonces ellos tienen señas que nos está diciendo se está acercando y pueden contar los días de ese punto hasta el fin. Y entonces es lo que debemos reconocer. Por eso vemos aquí Mateo 21, habla de higuera. Vemos en el Lucas también 13, 5 a 9 dice, y os digo que no, al contrario, si no arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Por habla de la higuera estírica. Y dice y les dijo la parábola, cierto hombre tenía una higuera plantada en la viña y fue buscar fruto de ella y no lo halló. Y el viñador, mira, hasta 3 años ha venido, ¿verdad? Dijo, mira, a 3 años ha venido, vengo y buscar fruto de esta higuera y no lo haya. Córtala, porque he de cesar de la tierra. Entonces respondió y le dijo, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y eche bono. Y si da fruto el año que viene, bien, si no, córtela. Entonces la idea es que Dios está usando la higuera como un dibujo de Israel. Cuando Cristo vino, él ya todo estaba listo. El tiempo de dar fruto debía Jesucristo venir y ser aceptado como rey. Es el fruto que estaba esperando de la gente. Y él utiliza el mismo ilustración cuando va a entrar al templo y dice que pasa y ve una higuera que ya tiene hojas, que ya están verdes y para él ya debía de estar listo para poder dar una fruta para comer y no halló nada. Y entonces dice, lo maldice a esa higuera y se seca. Quiere decir, en ese momento la ilustración viene a Israel, a sus propios y lo rechazaron. Entonces dice, esta generación va a terminar. Y en ese caso vemos que esta es la ilustración de Israel. Habla de los días de Noé, es otro ejemplo en el mismo capítulo, de 36 a 39. Dice que en aquel día y ahora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Está hablando de cuando el día que va a regresar nadie sabe en ese tiempo. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces mucha gente dice, ¿qué pasó en el día de Noé? Acuérdense, cuando Dios vio, dice, la maldad del hombre era tan mal
que nomás pensaban en hacer el mal continuamente. Entonces él dice que cuando Cristo viene, así va a haber. La mayoría de la gente que está en la tierra no van a aceptar al Señor. Va a haber grupos que sí, los 144,000 judíos, los 2 testigos van a tener fruto entre ellos. Alguna gente van a ser torturados, matados por su fe en el Señor. Pero cuando Cristo venga va a haber una remanente, poca gente, algunos judíos y algunos gentiles que Él va a traer. Así como Noé, pocos eran salvos. En el mismo modo va a ser pocos que pueden entrar al reino milenial, así como Noé cuando salió entró a la nueva tierra, vamos a decir, renovada, limpiada de toda maldad. Entonces ellos estaban ahí. Vemos aquí cuando habla de noten en el contexto de que estamos hablando todavía de la segunda venida de Cristo, Ahora, vamos aquí a Mateo 24, versículo 40. Ahí sigue en el mismo contexto. Entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo en el molino, uno será llevada y la otra será dejada. Muchos agarran este pasaje y dicen, ese rapto, van a ser agarrados y ese al fin de la tribulación. Y entonces hay que reconocer, esto no está hablando de la iglesia, está hablando de los judíos, los últimos 7 años. Y aquí, notan ahí, que aquí saben cuándo va a venir Cristo. Ya después de mitad de la tribulación, ya tienen los días que pueden contar. ¿Verdad? 3,5 años de exactitud, el día cuando el anticristo pone su ídolo en el templo, de ese día pueden contar. Y es lo que aquí ellos, los que están tomados, son los ángeles los agarran y los lanzan en Hades, en el lugar de sufrimiento. Los que están dejados son los que van a entrar al reino milenial. Por eso es diferente. Así como dice aquí, lo mismo lo dice en Lucas 17:35, y estarán 2 mujeres moliendo, y en el mismo lugar uno será tomado, otro será, y 2 están en campo, uno será tomado y el otro dejado. Después, viendo ellos, le dijeron, ¿dónde, Señor? Y los dijo, donde esté el cuerpo, ahí también juntarán los viltres, los pájaros que comen la carne. Los que están quitados son los que están muertos, no van a resucitar en este tiempo. Puede ser su resurrección de los impíos va a ser al fin de la tribulación, al fin del milenio, en el gran trono blanco. Es cuando ellos resucitan. Pero los que están ahí, sus cuerpos están muertos. ¿Por qué? Se pusieron en guerra contra Jesucristo. Y por eso hay que ver que está en el contexto de la segunda venida de Cristo a la tierra, no del rapto. Y entonces vemos el jefe de la casa, vemos aquí en Mateo 42, 44, siguiendo dando diferentes ilustraciones. Dice, por tanto, velad, porque no sabes el día que vuestro Señor viene. Pero comprende esto, si el dueño de la casa hubiera sabido qué hora la noche había de venir el ladrón, había estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Por eso también vosotros estar preparados. Sabemos que va a venir, entonces debe estar ya listos y saber cuándo va a venir. Para los que no son creyentes, va a venir como un ladrón. Para los que son creyentes, va a venir como Él ha prometido.
y eso, ¿cuándo va a ser la tribulación? No sabemos. Eso va a ser en el futuro, pero durante el tiempo de la tribulación es cuando estas cosas pasen al fin de la tribulación. Vemos el jefe, vamos a decir, de la casa, el ladrón, Cristo, la casa de Israel, y la cabeza son los líderes, los que están en cargo de la gente. Debe de mantener la casa o Israel listo, porque no sabes el día, la hora exacta de la venida. Ahora, el servio fiel, aquí en versículo 45, otro parábola. Entonces, cada uno de estos es para ilustrar un aspecto de la venida de Cristo. El amo, vamos a ver que es Cristo, es servio a la población de Israel. Cuando Cristo venga, bendecirá a los creyentes fieles, pero condenará al malvado incrédulo. Aquí dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su casa, los líderes, ¿verdad? Su casa, Israel, para que les diera la comida en su tiempo? Dichoso aquel siervo quien, cuando su Señor venga, lo encuentra haciendo así, comiendo ¿qué? No comida, la palabra, es lo que debe estar dando a las ovejas. De cierto, lo que pondré dice, lo que encuentre haciendo así, de cierto os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel servio es malo y dice en su corazón, mi Señor tal va, y empieza a golpear sus conserveros y come y bebe con los que se emborrachan. Entonces no están haciendo y nomás el placer del mundo es lo que ellos están haciendo. Y por eso están cuidados, a ellos dice aquí, y vendrá el Señor aquel siervo el día y que no espere, y una hora que no sabe, y los soltará severamente y enseñará a un lugar con los hipócritas, y ahí será llanto y cruje de dientes. Entonces va a sufrir por su mal conducta, no cumpliendo con lo que Dios le ha dado. Ahora, vamos a decir, ¿son creyentes, no creyentes? Es posible que está hablando de creyentes aquí, no nomás notan aquí, no está diciendo los va a mandar al infierno. Aquí les dice, va a ser tiempo de sufrimiento, no van a recibir recompensas como los otros que son fieles. Entonces vemos el siguiente, es capítulo 25, 14 a 30, ahí es otro más largo, pero el maestro es Cristo, los serbios la gente de Israel, porque cuando Cristo vuelva recompensará a los serbios fieles basado de su producción. Entonces sí, esto está hablando de creyentes, pero con diferentes niveles de recompensas. Y eso, como el hombre que se emprendió en un viaje y llamó a sus serbios. ¿A cuál viaje fue? Está hablando de Jesucristo. Él se está yendo. Aprendió ese viaje. Y uno le dio 5 talentos y otros 2 y otros 1. Quiere decir que Dios reparte dones como Él decide. Y Él sabe quién va a hacer bien y quién no va a hacer nada con lo que uno hace. Y cada uno conforme a su capacidad. No está diciendo, eso depende a qué nivel esa persona pueda hacer la obra bien. Unos pueden hacer bien mucho mejor con 5, otros que les dan 2, pues quiere decir, esto es su capacidad. Y se fue en su viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció a ellos y ganó otros 5 talentos. Ahí vemos diferentes niveles. Pero el que recibió 1 fue y escarbó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, quiere decir,
no dice cuándo, qué tanto tiempo, 1000, 2000, 4000, no sabemos, ¿verdad? Dice, se fue, el Señor entrega, entonces llegó y había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5. Y el Señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, en poco fuiste fiel, sobre muchos te pondré entra en el gozo de tu Señor, entra a placer en el reino. Él va a entrar con recompensas físicas. Vamos a decir, no está hablando que hasta que muera, está hablando en este juicio va a ser literal, va a tener cierta autoridad este hombre. También el que le dijo lo mismo, le dijo de 2 talentos, ganó otros 2, entonces bien lo has hecho y puedes también entrar en el gozo del Señor. Pero llegó también a que había recibido 1 talento, el Señor había, y dice, yo sabía que eres un hombre duro y si ciegas donde no sembraste. ¿Qué está diciendo? Yo voy a hacer todo el trabajo para ti. Yo lo estoy diciendo, no tú. Y dice, recoges donde no esparciste. Quiere decir, tú, aunque me dices el dinero, él está reclamando que él está tratando de recibir de obra de otra gente que él no piense no era justo. Pero su Señor respondió, le dijo, siervo malo y perezoso, sabes que es ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Entonces deberías de haber puesto mi dinero en el banco, siquiera podía recibir un interés, algo, pero no lo hiciste. Por tanto, quítale este, dáselo a que tiene 10. Noten cómo Dios le quita al uno que tenía casi nada, nomás el uno que le prestó, y se lo da al uno que tiene más, ya tiene mucho más. Y así es el Señor. Él dice, el que tiene, le voy a quitar, y si no hace lo que debe, entonces le voy a quitarlo hasta lo que tiene, y al otro que tiene le voy a dar más. Entonces ahí vemos esto está hablando del fin de la tribulación. Entonces al fin vemos el Rey Jesucristo, las ovejas son los gentiles creyentes y las cabras gentiles no creyentes, porque ahí vamos a separar las naciones, no está hablando de judíos en este momento. Aquí 25, 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con él, entonces se sentará al trono de su gloria y serán reunidos delante de él, ¿qué? Todas las naciones, quiere decir gentiles. Y los separarán unos a otros como el pastor separa ovejas y cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de derecha, venid benditos del Padre, de mi Padre, heredad el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, entonces desnudo me vestiste, enfermo me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos respondieron, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriente y dimos de comer o bien tiento y te dimos de beber? Y noten aquí, y cuando te vimos con forastero y todo eso, entonces sigue, sí. Y respondió el rey y les dirá, en verdad os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, otros judíos, creyentes judíos, cuando lo hiciste para ellos, lo hiciste para mí. Entonces ahí vamos hablando, no salvación, recompensas. Noten aquí, esto no es está hablando que te voy a dar salvación porque hiciste estas cosas, es recompensas.
diferencia. Entonces es la idea. Entonces lo dice lo mismo a los cabritos y que ellos no lo hicieron. Entonces cuando no lo hiciste para ellos, no me lo hiciste a mí. Pierde de nada de recompensas. Los creyentes gentiles que están vivos después de la tribulación les permitirá entrar al reino milenial. Eso es algo que Dios tiene preparado, porque cuando el reino va a incluir a los judíos en Jerusalén, pero va a haber otras naciones durante ese milenio y ellos van a ser parte de ese grupo. En cada uno de las recompensas es el reino de los cielos y el castigo, cuando hablamos de echarlos en el lago de fuego o algo así, entonces es el infierno. Si estas palabras se entienden claramente, entonces obviamente enseña que el reino de los cielos aún todavía es para establecerse cuando Cristo regrese. Por tanto, el reino divínico no pudo haber sido reemplazado por la iglesia. Aquí lo que Cristo está hablando es algo que literalmente necesita suceder en el futuro. Esta separación, venida, todo es algo que debemos reconocer que está hablando de la segunda venida cuando viene a la tierra. Y entonces los 7 años todavía Dios le debe a los judíos. Cuando digo debo, es que Él lo prometió, 490 años. Se cumplió 483 cuando vino la primera vez y murió. Cuando Él murió, ya se cumplió la venida de Cristo, era cumpliendo lo que es los 483. Entonces muere y resucita, va al cielo, destruye el templo y todo eso, pero todavía es algo, 7 años es lo que vemos para la tribulación. Ok. Aquí lo que les di es una tabla, y en esta tabla traté de demostrar cómo todos los 4 evangelios, vamos a decir, si los vemos juntos, cómo se puede ver los eventos, y es lo que ven a la izquierda, los eventos, poco de la fecha, los eventos, y entonces publicación quiere decir dónde ocurrió estas cosas. Y entonces ahí pongo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y las referencias de cada evento. Entonces esto es para, ¿cómo se llama? Lo que podemos ver es que empezamos con la sección, primero es la introducción de Jesucristo, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, la introducción de Lucas, empieza aquí en Lucas 1:1. Y por cuanto muchos han tratado de cumplir una historia de las cosas entre nosotros, son muy ciertas, tal como han transmitido desde el principio. Vimos que Lucas es el que dice, no estaba ahí él, pero él le investigó. Lucas no es uno de los discípulos, vino e investigó y parece que es amigo, bueno, comparte con Pablo. Vemos él en Hechos, donde vemos a Lucas, y parece que Lucas está escrito por también, Hechos está escrito por Lucas. Pero aquí empieza y dice que quiere dar, ya después de buscar, ya tiene el libro de Marcos, ¿verdad? Está escrito. Y notan ahí también dijo que muchos han escrito, no pocos, pero él clama esto. Y eso es lo que vemos, la introducción de cómo empezó su horario de lo que va a pasar. Vemos aquí la obra de Cristo antes de la creación, antes de serse el hombre, ¿verdad? La pre-encarnación de Cristo, antes de su exposición. Vemos a Jesucristo que Él viene como el ángel de Jehová en ciertos pasajes. Allí cuando Moisés ve y habla con el Señor, Él está hablando
Jesús. No, y dice porque nadie ha visto al Padre, quiere decir que de las tres personas, el Jesucristo es el que se ha visto por el hombre, por Abraham, cuando los tres hombres vienen a visitarlo, vemos que dos de ellos son ángeles que se mandan para Sodoma y Gomorra, pero Abraham habla con el Señor y él le revela eso. Aquí vemos que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya vimos ahí que esto está hablando que es imposible lo que dicen los discípulos de Jehová, que Dios creó al Hijo. ¿Por qué? Aquí me dice que todas las cosas, quiere decir todas. Yo no soy casi todas, así pueden decir. Ellos dicen sí, casi todo lo hizo, pero el Hijo, Dios el Padre hizo a él ángel y entonces él se hizo Cristo cuando él vino aquí. Yo digo aquí claramente me dicen todo lo que fue hecho para él. Nada fue sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso para mí es claro. Entonces vemos la genealogía de Cristo. Lo vemos ahí dos veces, los dos evangelios, Mateo y Lucas, ¿verdad? Vemos dos evangelios y vamos a reconocer que son diferentes. Habla aquí en Mateo 1:1, el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces ahí vemos, está relacionado con David. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo hace eso? Pregunta. ¿Nadie? ¿Una idea? ¿Por qué en lugar de empezar con Adán, por qué empieza con David? Mateo. Porque el Evangelio de Mateo habla de el rey y el reino. Por eso empieza con, él está estableciendo que él tiene derecho de ser rey porque está en la línea de David. Y por eso todos estos, ahí Abraham pues, es judío. Va por eso, dice, primero lo conecta con David, hijo de Abraham. No quiere decir que directamente había un gran grupo entre medio. Ahí vemos de Abraham engañó a Isaac, Jacob a Judá, los hermanos, todos. Pone una lista aquí y muy interesante. Aquí en versículo 11 vamos a ver un problema. Uno de los reyes que vienen de David por medio de Salomón, vemos que Dios lo maldice. Le dice, nunca va a haber un hijo tuyo en el trono para siempre. No va a existir para siempre. Y Dios en ese momento pues ya quebró la línea. Pero hay que reconocer, vemos que dice que Jonías envió a Hakanías y sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Hananías envió y ahí sigue la línea. Pero aquí y dice, y Jacob envió a José, el marido de María, de cual nació Jesús, llamado Cristo. Ahora, ahí vemos que ¿quién es el padre de José? Jacob, ¿verdad? Entonces, esto es físicamente cierto. Lo que vamos a ver, si vemos a Lucas, aquí en versículo 23, 3:23, dice, y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se oponía hijo de José. ¿Por qué dice se oponía hijo
porque realmente el Padre es el Padre de Jesús. No tuvo relación José con María antes del nacimiento de Cristo. No tenía. Por eso dice, se oponía. ¿A quién era hijo de Elí? ¿Cómo que José es hijo de Elí? Es porque hay que reconocer lo que sucedió es que María, el papá de ella, era Elí. Ahora, cuando lo adaptó a José como hijo, y entonces ahí ese tiempo de adaptación, entonces Cristo recibe, vamos a decir, reconocemos que Cristo tiene su sangre directamente hasta Adán. Es humano, 100%. Y por eso aquí da todos los detalles. ¿Sí? Pero aquí esta parte nos está enseñando que Elí no es el físico padre de José, pero era adaptado como hijo. Y entonces ya María, en ese casamiento, ahora Cristo recibió su derecho de ser rey por lo que es José. Pero demuestra que su humanidad viene directamente de Adán hasta siendo el segundo Adán, como dice Pablo en Romanos. Y entonces es lo que seguimos. Ahora ya hablamos de la introducción de Cristo. Ahora, anuncio de su nacimiento, 12 años, hasta 12 años de Jesús. Esa es sección número 3. Vemos varios detalles sobre el anuncio de nacimiento de Juan primero, a Elizabeth. Vemos el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Eso lo vemos en Lucas. Y Lucas, porque si notan aquí, Lucas es el que pone todos los detalles de este tiempo. No vemos mucho de los otros. Aquí Lucas 1:26. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, y los descendientes de David. No tener la intención es demostrar esta idea que todavía tiene esa relación. Vemos que María visita a Isabel, porque Elizabeth, porque vemos que iba a tener hijo. Vemos el canto de María. Por eso decimos, Lucas tomó bastante tiempo con ellos para poner todos estos detalles. No estaba ahí y era algo que muy probablemente con María horas, días, para acumular estos detalles. Vemos el nacimiento de Juan, que es un milagro porque vino ya en la viejez de este sacerdote y tuvo un hijo. Y él se hizo el que anuncia. Entonces, después de ese nacimiento, vemos el anuncio del nacimiento de Jesús a José. Le explica, está bien, no temes tomar a María como tu esposa, porque lo que ella tiene del Señor. Y entonces se sigue con ese casamiento. Dice ahí, pero no tuvo relación con ella hasta después del nacimiento de Cristo. Vemos el nacimiento de Jesús. Aquí sí vemos Mateo. Y en 1:24-25 dice, y cuando despertó José el sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo su mujer y la conservó virgen hasta que dio luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús, porque Jesús es su nombre. Muchos de nosotros hablamos de Jesucristo,
pero hay que reconocer que Cristo es un título, no es su nombre. Su nombre es Jesús, que quiere decir Salvador, o Dios salva en ese senso. Vemos que el nacimiento ocurre, vemos que cuando nace, ahí cerca de Belén, vemos que en Lucas 2:8, en la misma región había pastores que estaban en el campo y cuando sus rebaños durante las vigilias de la noche, un ángel del Señor les presentó la gloria del Señor, los rodea, resplandor y tuvieron temor. Entonces no teméis, porque aquí os traigo buenas nuevas, que gran gozo serán en todo pueblo, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y es, noten ahí, el Señor, es decir, Dios, tiene piedad. Y esto, y entonces ellos deben de hallarlo. Lo que vemos aquí, muy importante, es que cuando lo ven, no habían los magos, no vinieron al pesebre. Muchas de nuestras historias de la Navidad tenemos estos reyes y tenemos los pastores viniendo, todos los animales ahí, y ahí traen. Hay que reconocer, eso no sucede hasta que ya estén en una casa. Los reyes vienen a una casa, no a este lugar. Y estamos hablando siquiera 1 año o 2 años después. Vemos el nacimiento de Cristo y vemos la visita de los pastores, la circuncisión de Cristo, quiere decir Él está bajo de la ley. Por eso aquí vemos en Lucas 2:21, y cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes que fuera concebido en el seno de su materno. Quiere decir, reconociendo que este es el ceremonio donde lo hacen cumpliendo letra de la ley. Y sí. Sí, esos reyes vivieron después. Sí, ahorita les voy a enseñar aquí el versículo. Sí, no cuando nació. Sí, no, exactamente. Por eso digo, estamos equivocados con esa ilustración, pero aquí, por ejemplo, vamos aquí, donde dice aquí en Mateo 2, aquí es donde da este detalle. Sí, 1 o 2 años es donde él viene. Aquí dice aquí en Mateo 2, dice, después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. ¿Y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella del oriente y hemos venido a adorarle. Entonces ahí vemos que la información de dónde vienen estos reyes, del este. ¿Y sabes de dónde el este es? Es allá en Babilonia. Quiere decir, mucho de lo que ellos saben que va a venir, porque en el libro de Daniel, que estaba en Babilonia, dice que después de cuando la declaración de regresar a la tierra, después del éxodo, después del los 70 años de captividad, dice, cuando el rey diga, está bien, pueden regresar a edificar el templo y lo que es Jerusalén, las paredes. De ese día va a haber los 70 semanas, los 490 años. Y por eso estoy seguro que estos magos tenían esa información, sabían cuándo, y cuando vieron la estrella podían seguir y decir aquí. Pero no sabían exactamente dónde, porque eso no se revela hasta
Malaquías, 400 años antes de Cristo, se dice en su libro que iban a nacer en Bethlehem. No sé, el nacimiento de Cristo, él no dice ahí el nacimiento no estaba dicho, era cuando iba a venir ¿cómo se llama? A Jerusalén. De esos son los 483 años. 83 años. Iba a ver cuando él iba a entrar. Ahora, saben que necesita nacer. Y es por eso digo, esta estrella era una seña que le estaba diciendo algo raro, algo diferente. Cuando decimos estrella, a lo mejor está hablando de un ángel, porque ¿cómo se llama? La palabra estrella a veces se utiliza para ángeles y les explica que ya vino Cristo. Ahora ellos vienen para dar esos regalos en ese tiempo, pero llegan un año o dos después del nacimiento. Sí. Un año o dos después, porque lo hallan en la casa, porque aquí dice, y entonces aquí por ejemplo sigue, dice, entonces se reunieron en todos los principales y de escribas del pueblo indicaron dónde había de nacer el Cristo. Entonces ahí le dice Belén. Entonces los llamó a los magos y en secreto le dice, y se acercaba con ellos y del tiempo, y entonces había apreciado la estrella. Cuando vieron la estrella, entonces ahí es cuando vemos esto. Y habiendo, entonces cuando vinieron, hallaron la casa, noten aquí en versículo 11, y entraron en la casa y vieron el niño. Ya no dice bebé. Hay diferentes palabras en el griego. Brethas es para un bebé que apenas ahí ha salido. Niño ya quiere decir que ya está caminando en ese año o dos. Entonces se postraron y adoraron y abrieron sus tesoros y los presentaron estos de oro, incenso y mirra, todas las cosas que le dio. Entonces vemos que Jesús, el nacimiento, de pastores, entonces aquí la siguiente cosa que vemos en Mateo nos dice qué sucede en él, ya que visitaron, ya tienen dinero, ya tienen para gastos y todo lo demás, están en Belén. Y muy probable se iban a hacer casa y todo eso, pero aquí vemos lo que interrumpe. Aquí en capítulo 2, Mateo 2:13, dice, después de haber visto marchado ellos, un ángel del Señor, ellos están hablando de los que salieron, los reyes, se le apareció a José en un sueño diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Pues ya sabía, entonces hay que reconocer este truco de salir de Jerusalén o de esa área sin que Herodes sepa, era un grande milagro, porque normalmente él sabía quién viene, tenía ya en diferentes montañas, se mandaban señas, aquí está un grupo, aquí está otro grupo, y todas esas señas, y parece que ellos escaparon, los magos escaparon, no nomás estaba hablando de 3 personas o 3 reyes, no dice 3 reyes, son 3 regalos, quién sabe qué tanta gente vinieron con ellos, sus serbios y todo eso, había un gran grupo, y tenían temor de estos persios, porque acuérdense que antes de los romanos, los persios tenían control de esa área. Herodes recibió el reino, pero estaba en Roma, y todavía los persios todavía tenían control. Cuando ya salieron, y estos que están aquí son persios, y ellos tenían miedo que ahora va a haber otra guerra o algo más, por eso tenían temor. Vemos que se va
ya tiene el dinero, puede tomar las vacaciones. Quién sabe qué tantos años se quedaron allá. Me parece que Herodes murió poco después, unos años, 2 años después, entonces podían regresar a la tierra. Y desde Egipto a Nazaret iban a regresar al mismo lugar, pero aquí en Mateo 2:19 dice: pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él se levantó, ¿verdad? Y tomó el niño y regresó. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judía, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Entonces llegó a otro lugar que era en Nazaret. Y acuérdense que esto es parte de cumplir la profecía que decía que lo van a llamar Nazareno. ¿Por qué? No porque era nazareno del ritual que cortaba, no se podía cortar pelo, todo eso. No, era porque era de Nazaret, ese lugar. Para reconocer que aquí siguiendo con los anuncios del nacimiento, llegamos hasta cuando Cristo tiene como 12 años. Vemos aquí en su niñez, aquí en el versículo 2:40 dice: y el niño crecía y fortalecía, llenándose de sabiduría y de gracia de Dios, estando sobre él. Reconociendo que Jesucristo, siendo el Dios hombre, pero como hombre necesitaba aprender. No era algo que Dios nomás automáticamente le metió en el cerebro, es algo que entrenamiento. Parece que le gustaba ir a leer en el sinagoga. Es una costumbre que él tuvo cuando niño y aprendió más. Vemos también, llegamos a ese momento cuando ya tiene 12 años. No sabemos mucho más de su niñez, más que creció, pero a este punto ya vemos que llega al templo y sus padres acostumbran a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron ahí conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar, después de haber pasado los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y vamos a esta idea que él va y lo buscan, y aquí en el versículo 48, y cuando sus padres le vieron, quedaron maravillados y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo hemos estado buscando, llenos de angustia. Entonces él dijo: ¿por qué me busquéis? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Entonces esto, reconociendo que Cristo, aunque era el Dios hombre, tenía toda la autoridad, se somete bajo de su padre, no le sigue diciendo: bueno, tú no sabes, yo hago lo no. Aquí sigue, dice, pero ellos no entendieron las palabras que le ha dicho. Y descendiendo con ellos, vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, a su madre, y atorzaba todas estas cosas en el corazón. Reconociendo Cristo, cuando unos niños o jóvenes me dicen: bueno, mi padre es borracho, mi madre hace esto, entonces digo: mira, si Jesucristo, siendo perfecto, se somete bajo de la imperfección, la idea es que debía de honrar a tu padre y madre, sea como sea. No dice si son buenos, si se portan bien, se peinan bien, no. Ahí dice
es tu padre, someterse bajo de esa autoridad. Y es lo que hace Jesucristo. Y ya dice aquí en el versículo 52, Jesús crecía en esta sabiduría, notan lo que empieza con lo que está pensando, y estatura, ya física, ¿verdad? Y en gracia para con Dios y para los hombres. Entonces gente reconocía el tipo de persona era Cristo. Entonces es la única cosa que oímos de él hasta que tenga 30 años. Es decir, Lucas ha puesto esto para que nosotros entendamos lo más importante de prepararse para el ministerio es el estudio y someterse bajo de la autoridad de su padre y eso. Vemos aquí algo muy importante. Entonces seguimos vemos con la siguiente, que es verdades sobre Juan el Bautista. Ahora ya vimos que esa es la parte que oímos de Cristo, pero ahora regresemos a la parte donde el comienzo del ministerio de Juan. Vemos en todos los tres de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepenteos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahí está refiriéndose, y noten cómo se refiere quién es Juan el Bautista, porque este es aquel quien refirió el profeta Isaías diciendo: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Quiere decir, aunque esta parte sí está cumpliendo Juan, está haciendo la función de Elías que va a venir para preparar cuando Cristo venga la segunda vez, pero vemos que él está haciendo esta función de ser voz. Lo que es importante es lo que él dice, no lo que él mismo, la persona. Y es por eso vemos la necesidad. Y el hombre y el mensaje que vemos aquí, los 4 evangelios hablan de esto. Y por eso vamos con Juan 1:19. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén y preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Entonces es una pregunta que ellos tenían. Y le preguntaron: entonces, ¿quién eres? ¿Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres profeta? El profeta viene de Génesis. Moisés dice que va a haber un profeta como yo, pero a él va a ser mayor que vino. Entonces él está cumpliendo y él dice: no. Entonces, ¿quién eres? Para que pongas la respuesta: yo soy la voz que clama en el desierto, endurece el camino del Señor. Y entonces es como dijo el profeta Isaías, reconociendo, estoy haciendo la función de preparar para la venida del Señor Jesucristo. Ahora, alguna gente dice: pues quiere decir que era Elías. Y Cristo dice: sí, era Elías, pero estamos hablando del espíritu de Elías, pero no era cumplimiento total. Así como ya digo, a veces vemos profecías donde son sombras o porción se puede ver en este evento que la persona de Juan el Bautista, pero no es el cumplimiento total. Y eso sucede cuando realmente viene Elías otra vez durante la tribulación. Y vemos ese es el hombre y su mensaje, su imagen de Jesús, cuando dice, como aquí en el versículo Lucas 3:15, y como el pueblo estaba en expectativa y todos los contaban en sus corazones acerca de Juan si no era el Cristo.
Y Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Cristo cuando Él vino, mandó a su Espíritu. Vimos que el Espíritu vino y los bautizó, quiere decir, los identificó con el Espíritu, lo puso en parte de su cuerpo. El Espíritu lo agarra a nosotros, nos bautisma en Cristo. Todo es santificación. Pero aquí dice con santo y fuego. El fuego todas veces se utiliza en la mayoría, vamos a decir, casi normalmente habla del fuego, está hablando de fuego, juicio. Y eso va a suceder en la segunda venida de Cristo. Va a venir a juzgar el mundo, las naciones y todo eso. Eso es lo que, por eso Él dice aquí las dos cosas, Espíritu Santo y con fuego. Fuego va a ser algo que hace después. Él no vino a juzgar en este momento, o cuando vino a hacer sacrificio a la cruz, no para juzgar el mundo todavía. Y vemos que su humanidad, hablando de Juan el Bautista, dice, y porque Juan decía, no te es lícito tenerla, dice, aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo del pueblo, porque consideraba a Juan como un profeta. Le dice, estamos hablando, Juan no tenía miedo a decirle al rey, que manda más, pero dice, tú no, lo que estás haciendo, teniendo la esposa de tu hermano, esto no es correcto. Y le gustaba oírlo, ¿verdad? Pero dice, pero Herodes está siendo reprendido por él, por Juan el Bautista, causó de Herodes, la mujer de su hermano, y por todos los maldades que Herodes había hecho, halló además toda esta y que encarceló a Juan en la cárcel, lo llevó, lo puso en la cárcel de este momento. Ahora, en el comienzo del ministerio de Jesús, creo que deberíamos poner vamos a decir, lo pone en la cárcel, no quiere decir lo puso en este tiempo, lo hace un poquito después. Sabemos que esto es algo que hizo, y vemos que Cristo viene a ser bautizado por Juan antes que lo pongan en la cárcel. Y es lo que vemos aquí en los 4 evangelios, Mateo 3:13. Y entonces Jesús llegó a Galilea, Jesús llegó de Galilea a Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondió Jesús y dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Entonces Juan lo permitió. Entonces, acuérdense, el bautismo que los judíos practicaban es diferente que eso. Los judíos en su ceremonia, ellos se lavaban ellos mismos, se metían al agua y salían. El bautismo por una persona es algo que Juan el Bautista empezó. Y vemos que aquí está demostrando lo que es Jesús está viniendo a esa agua no de arrepentimiento de pecado, está viniendo diciendo, ya me entrego a la voluntad de mi Padre, y se somete bajo el agua, y para cumplir todo lo que Él quiere para ser resucitado. Entonces, su bautismo, nosotros no lo seguimos a Él en su bautismo, porque su bautismo no era de arrepentimiento, de pecado o algo así, era de cumplir el plan del Padre como Él lo ha dirigido. Y entonces, después de ser bautizado, vemos que Jesús salió de agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios, que descendía como una paloma que vino sobre él. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado,
en quien me ha vencido. Vemos que esta ocasión era el modo que el Padre está diciendo, sí, te estoy aceptando tu oferta de ir a hacer todo lo que yo quiero. Y por eso estoy complacido, porque durante todos los 30 años estaba preparándose. Jesucristo no hizo milagro, no fue a predicar, nada de eso. Estaba preparándose hasta su momento. Vemos que una de las cosas que cuando decimos que Cristo fue tentado, debemos reconocer que Cristo no podía pecar. Siendo Dios no es posible, pero siendo hombre podía no pecar. Es una diferencia poca, pero es lo que es el dicho, reconociendo que como Dios no podía pecar, pero como hombre podía no pecar, porque era la misma persona, siendo la persona de Cristo, aunque se limitó del puro todos sus derechos, todo eso, él todavía tenía su voluntad completa y su santidad completa y podía decir no al pecado. Y Satanás está ahí para demostrar, vamos a decir, su primer prueba. Así como ustedes toman pruebas o exámenes, lo que Cristo estaba demostrando. No como que si Dios dice, a lo mejor va a fallar. No, él sabía, era como uno quiere comprobar que un pedazo de oro es valioso, tiene el valor que se demanda de él, lo pones y lo derrites completamente y ves si hay poquito de mugre o cualquier cosa que no es parte eso sube arriba y eso después para hacer el oro más valoroso lo quitan y entonces ya se queda puro oro. Pero en el caso de Cristo sí, está bajo del mismo fuego, el mismo nivel, no, la tentación era mucho más grande que nosotros podíamos resistir, pero él podía resistir por ser el Señor y guiando el Espíritu Santo. Notan quién lo lleva al desierto. No fue ahí solo, el Espíritu lo lleva, dice, al desierto para ser tentado. Se quedó con él y tenía el poder para rechazar todas las tentaciones de Satanás. Vemos los primeros discípulos en Juan 1, 3, 35 dice, al día siguiente, ya después de ser bautizado, Juan estaba otra vez ahí y dos de sus discípulos lo vio a Jesús, pasaba y dijo, he aquí ahí el Cordero de Dios. Los discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Aquí dice el Cordero de Dios, en otra parte dice el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Y ahí vemos la necesidad de los discípulos ya empieza a recoger. Y vemos el primer milagro en Juan. Y notan aquí que Juan es el que está dando estos milagros que no se mencionan en otros lugares. Estos en otros libros, notan aquí, si uno ve esa tabla, nomás en Juan son estos primeros, lo que es el cambiando agua a vino. No hay leer, lo menciona, pero ahí habla del principio. Parece que son cosas que no se mencionó para otros discípulos, pero aquí Juan lo da. Vemos la primera la estancia en Capernaum. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero ahí no se quedaron muchos días. Sí, andaban con él, pero ahora se van a separar. Su familiar se va a separar. Jesús se va a separar de su familia en ese momento. Entonces, vemos que Cristo viene al templo varias veces. En la primera vez que viene aquí en capítulo 2, 13, porque alguna gente agarra esto y dice, no, aquí dice, vino en este tiempo y hizo esto, y otro dice que otro. Pero es que Cristo viene al templo 3 veces, limpieza, 2.
2 o 3 veces, de que se me va la memoria, pero siquiera 2 veces. Pero aquí la primera vez dice, y la Pascua de los judíos estaba cerca. Y Jesús subió a Jerusalén, encontró el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciéndose una sorte de cuerdas, echó de fuera del templo con las ovejas y los bueyes y disparó los monedas de los cambiadistas y pues vació las mesas. Uno piensa de mesas de madera, pero ahí está hablando de mesas de piedra. Estaba fuerte Jesús, no era así nomás como enseñan en las películas, ahí apenas tiene músculo. Está bien fuerte en su cuerpo. Dios cuando hace algo tal vez lo hace perfecto. Y vemos eso. Y es lo que dice aquí: quitad esto de aquí, no hagáis la casa de mi Padre una casa de comercio. A sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo de tu casa me consumirá. Entonces ahí vemos el principio de su ministerio. Vemos que sea no tiene miedo de declarar la verdad, y no le importa que gente le guste o no le guste. Lo está diciendo Jesús, que es el que dice que es el de amor y todo eso. Pero vemos aquí no les pide, por favor, sácase de aquí. No, lo saca completamente. Tenía el derecho, porque ¿de quién era la casa? De su padre, es lo que está diciendo. Entonces, los primeros creyentes en Jerusalén, aquí cuando están decididos en Juan capítulo 2, 23, y cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y al ver sus señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí está reconociendo que Cristo no estaba ahí listo para que ellos lo agarren y digan: bueno, tú eres el Cristo, el que va a echar afuera a los romanos de Roma. Él está listo, dice: no, yo sé por qué. Ven las señas y algunos creen en él, ponen su fe. Sí son salvos, pero verdaderamente tenían otros motivos también. Y es por eso él no permitía que ellos lo agarraban como su siguiente rey. En ese momento ganando, porque ellos estaban pensando que ellos querían nomás desecharse de los romanos. Y por eso dice, no lo permitía. Vemos Nicodemo viene en la noche a Jesucristo, y entonces le dice ¿por qué vino anoche? Es muy probable, a lo mejor porque estaba muy ocupado todo el día haciendo todo su trabajo, o a lo mejor tenía miedo que otros lo vieran. No sabemos, el seguro. Pero dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales. Entonces, hasta este punto, acuérdense, Juan está escribiendo, ya ha habido tiempo donde ha hecho señales. Aquí no hay que pensar que esto es al principio del ministerio de Cristo. Está hablando algo más en medio, aunque es nomás capítulo 3 de Juan. Estamos hablando más después, Cristo. Entonces no es cronológico, es lo que quiero que entiendan. Como Juan escribe, no está agarrando esto y entonces poniendo 2 semanas después esto pasó y esto pasó. Él está agarrando ciertos eventos para declarar ciertas verdades de Cristo.
En este caso, le dice a Jesús, le dijo, en verdad les digo, que no nace de nuevo, no puede ver el reino. Entonces dice, ¿ya crees que soy bueno? ¿Crees que soy una persona que viene de Dios? Pero es necesario que naces otra vez para poder entrar al reino. Y Nicodemo, como normal, dice, y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Y acaso puede entrar a la segunda vez al vientre de su madre a nacer? Entonces, Cristo, en lugar, yo veo que a veces Cristo puede ser más tosco, ¿no? Sí, luego, si una persona habla y dice cosas así, aquí creo que todavía le están tratando de enseñar. Creo que él sabe que Nicodemo tiene un corazón que sí está buscando, aunque está mencito, pero sí está buscando. Y por eso vemos aquí, en verdad, os digo que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nacido de carne, carne es. Quiere decir, lo que físico es. Y el que es nacido de espíritu, espíritu es. El Espíritu da vida a espíritu, que está muerto. Nosotros nacimos muertos. Entonces esto es un nacimiento, renovación que viene con eso. No te asombres que ha dicho, es necesario nacer nuevo. El viento sopla, entonces quiere decir algo que no se ve. El viento sopla, pero nomás podemos ver el efecto, ¿verdad? Pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así todo aquel que es nacido espíritu. Y si no hay algo físico, una luz que se pone, este sí es creyente, este no hay de ese tipo. Puede ser esto. Entonces Cristo le dice, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Entonces ahí sí le están insultando un poquito, porque vamos a reconocer, debía de saber estas cosas, pero no lo sabe. Uno que no es nacido otra vez puede saber toda la Biblia, todos los detalles y toda la ley, pero realmente el significado se lo pierde. Y por eso es lo que le está diciendo él, tú necesitas ser nacido otra vez. Ok, bueno, aquí nomás, me gusta este pasaje aquí, versículo 14 de Juan, que nos dice, y como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así es necesario que se levantado el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando? El serpiente, en el Antiguo Testamento, como digo, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escondido. En el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está descubierto. Porque allá en el Antiguo Testamento se menciona esta vara que Moisés pone dos veces. La primera vez es cuando la gente estaba maldiciendo al Señor y todo eso. Y dice, porque hicieron eso, mandó serpientes en el campo y los que le mordían, morían. Pero dice, cuando Moisés pone eso, él dice, el que ve ese serpiente de bronce es algo que se utilizaba para definir algo de juicio. Serpiente, otras veces se habla lo que es mal, la maldad. Y entonces está puesto ahí. Y vemos un dibujo, una ilustración de Jesucristo. Cuando Él fue en la cruz, se puso en la cruz, Él se hizo pecado con nosotros. Y entonces en ese caso, y entonces la siguiente vez que se habla en el Antiguo Testamento, se habla en el tiempo de los jueces, había gente que estaba adorando este serpiente. En lugar de conocer lo que es, ellos estaban adorando. Y por eso estaba destruido, se quemó. Pero aquí ese símbolo no se entendía muy bien, pero cuando vemos esto, Jesucristo da la aclaración. Está hablando de mí. Yo soy ese serpiente que está de bronce, porque yo me voy a ser pecador de todo el mundo, voy a morir en la cruz, así como ese palo tuviera esa serpiente. Muy interesante, quería mencionar eso. Eso no lo voy a cobrar por eso.
Ok. Vemos el ministerio de Juan Bautista, aquí en Juan capítulo 3, 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y muchos vinieron y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Notan aquí, nos está dando un poquito de datos que Juan no está puesto en la cárcel todavía y por eso estaba bautizando, estaba libre. Entonces vemos el tiempo ya en capítulo 4 de Juan. Perdón, aquí en Mateo 4:12 dice, cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Entonces, estaba bautizando. Este es cuando Herodes lo agarra, lo pone en la cárcel. Entonces, Cristo saliendo de Nazaret fue, estableció a Capernaum y estaba junto al mar en la región de Zebulón y Naftali para cumplir dicho. Entonces ahí es donde otra profecía, cumpliendo lo que dice. Vemos que en Juan capítulo 4 llegó pues a una ciudad de Samaria, sale de ahí, va a Samaria, de Judea va a Samaria, y ahí, por ejemplo, como les digo, durante este tiempo los judíos odiaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque acuérdense que después de venir de los 70 años donde Dios los castigó en Babilonia, les trae otra vez al lugar de Jerusalén. Pero en ese tiempo había samaritanos que tenían posición y autoridad, y no les gustaba que los judíos otra vez iban a edificar lo que es el templo y Jerusalén, las paredes, y trataron mucho de detener eso, pero parece que Dios tenía la mano y Él es el que dijo no, van a hacer eso porque yo lo he dicho. Y vemos que desde ese momento los samaritanos y los judíos se odiaban. Y la idea es que aquí Cristo dice, llegó a este lugar de Samaria, Sacar. Sacar quiere decir borrachos, lugar de borrachos, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, que allí estaba el pozo de Jacob. Entonces sentó en una mujer samaritana, vino a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. ¿Dónde están los discípulos? Les dio Jesús dirección, vete al pueblo y cómpranos comida, y para que él esté solo con ella en este caso, que él le iba a dar el vejerio. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Y respondió Jesús y les dijo, sí, tú conocéis el don de Dios. Notan aquí, empieza con la pregunta sobre algo natural, agua, le pide agua, ¿verdad?, de tomar. Entonces la conversación sigue y ahora Cristo lo cambia de una cosa natural a una cosa sobrenatural. Dice, si tú conocías el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le hubieras pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. ¿De quién está hablando? Algo espiritual, la vida eterna. Le está ofreciendo a esta mujer. Y entonces habla varias cosas entre medio. Y entonces Jesús le dijo, la mujer le dijo al Señor, Señor, dame esa agua para que no tenga sed y ni venga hasta aquí a sacarla. Todavía está pensando,
natural, agua natural. Y entonces le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y entonces ella dice, la mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien lo has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y en eso has dicho la verdad. Entonces ahí la mujer reconoce, esta persona no es algo normal, es un profeta. Y entonces le hace preguntas y entonces Jesús le dice, ella le dice, nosotros padres adoran en este monte y vosotros dices que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre, vuestro adoréis lo que no conocéis. Nosotros lo adoramos, lo conocemos, porque la salvación viene de los judíos, eso está claro. No diciendo ustedes tienen la verdad, nosotros tenemos la verdad. Y entonces le dice, Dios es espíritu y los que adoran deben de adorar el espíritu en verdad. La mujer le dijo, sí, sé que el Mesías viene, que es llamado Cristo. Mesías es la palabra aramea, hebreo, ¿verdad? Que decir el ungido, y entonces vemos llamado Cristo, es la misma palabra pero en griego. Cuando Él venga, nos declara todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces ahí vemos que ya le da la oportunidad de creer en Él. Noten, es un proceso de una conversación entre Jesús y esta persona que todavía no es salva. Le da la oportunidad, entienden la verdad, que Jesús es el Cristo, el que puede salvar. Entonces ella pone fe en Él. Entonces va luego a decirle a los demás, a su pueblo. Los discípulos regresan muy tarde con sus hamburguesas, ¿verdad? O gallo pinto, listo para darle al Señor. Pero, ¿qué hicieron? Fueron, pero no les platicaron a nadie. No les dijeron a nadie. Jesús está aquí, ven para acá. No les fueron a comprar la comida como lo mandó, es todo. Pero la mujer va y dice en el versículo 29, entonces la mujer, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Está diciendo, ven para acá, ustedes hablen con él. Y muchos de ellos creyeron en el Jesucristo por lo que ella dijo, pero después oyen lo que él dice y hay una gran, vamos a decir, una gran cosecha. Aquí los discípulos están admirados que, bueno, primero, ¿por qué está hablando de esta mujer? Pero después también cuando dice, ¿no quieres comer? Dice, no, yo tengo comida que ustedes no saben. Y aquí y habla de esta cega de siembra, ya está listo. Y ve mucha gente bajando del monte donde estaba la ciudad y los ve y entonces les explica. Dice, y yo voy a seguir y no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Entonces, lo que deben estar es cosechando. Y entonces aquí vemos que en el versículo 29, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Noten una cosa, no ha habido un milagro, nada de milagro en este capítulo 4, no hizo pan, no hizo rayos, nada, es nomás lo que sus palabras. Y notan, es la distinción, el contraste entre esto, a samaritanos y los judíos. Van a tener no nomás la palabra, van a tener señas, lo van a demostrar que Él es el Cristo. Y muchos de ellos no van a creer. Y creo que ese es el punto que hace Pablo y Juan. Y la contraste entre capítulo 3, que era un hombre religioso, una mujer no tan religiosa.
un judío, una samaritana. Él vino a buscar, ella vino a nomás tomar agua. Cristo le vino. Entonces ahí vemos bastante contraste de estos dos capítulos. Y vemos que regresa a Galilea después de esto. Marcos 1:15. Aquí en versículo 14, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepenteos y creer en el evangelio. Entonces ese es el mensaje que les da. Ahora seguimos con su ministerio. Aquí en Juan es el que nos da información qué sucede después de esto. Vemos esta curación del hijo de Noel, el segundo señal que él menciona aquí. Entonces vino otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido agua en vino. Entonces está hablando pues el segundo señal que sucede aquí en Canaán. Y vemos aquí nos da critica cuando dice el versículo 47: cuando él oyó que Jesús debía venir a Judía, a Galilea, fue y se lo encontró y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, porque estaba al borde de muerte. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. Entonces aquí notan lo que pasa en capítulo 4. Ya vimos lo que sucedió en Samaria, pero aquí vemos acá en el lugar donde debían de tener más fe en él. Dicen: los señales no vas a creer si no les doy esto. Y el oficial del rey dijo: Señor, baja antes que se muera mi hijo muera. Vete y tu hijo vive. Notan cómo lo sana. No dice: voy contigo. Dice: ya está. Ya de su propia autoridad, y no lo tocó ni lo vio, nomás dice: ve, y ya está hecho. Y vemos este tipo de contraste entre el modo que Jesús trabaja con algunos los samaritanos. Tomó varios días con ellos, pero aquí él viene y la primera cosa es que con las señas. Noten aquí que el rechazo en Nazaret, Lucas 4:16, dice: y llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró a la sinagoga al día de reposo y levantó a leer, y leyeron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Entonces aquí vemos que él lee versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Ahora mucha gente está pensando: cautivos de los que están bajo del dominio de romano. No, está hablando de esclavitud espiritual. Él ya vino a hacer y poner la libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Quiero que noten algo. Aquí está leyendo y para en medio de un versículo del Antiguo Testamento. Aquí nomás está cumpliendo una porción. Si uno sigue a la referencia,
hay una referencia. Si uno va ahí va a ver que terminó y paró en medio de un versículo, no lo cumple. Lo demás está hablando de la segunda venida, que ha venido a traer justicia y va a haber juicio y todo eso, pero ahí no lo pone, ahí no pone. Es que Cristo vino la primera vez para cumplir nomás porción de los profecías del Antiguo Testamento. Y cerró el libro. En el siglo XXI comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habías oído. Entonces, aquí habla que va a ser rechazado en su propia casa, donde él vino a los suyos y ellos lo van a rechazar. Aquí en el versículo 28, la acción de los judíos: y todos los sinagogas se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Porque cuando dicen en el versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, y todos los sinagogas se enojaron con él. Un lugar donde yo creo que ha venido varias veces a leer. Él dice que era su costumbre y está viniendo a su propio, vamos a decir, su vecindad, y ellos lo van a rechazar, y es lo que hizo. Y levantándose, la echaron fuera de la ciudad y levantaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para desviarle. Pero él, pasando por el medio de ellos, se fue. Notan aquí, Cristo no era el tiempo para morir. Ellos querían matarlo, ya lo iban a echar a un lado. Pero él nomás dice que pasó entre medio, un milagro para escaparse de esta gente. Vamos a ver varios de estos ejemplos donde Cristo hace algo, vemos que lo rechaza. Aquí vamos a Nazaret, vemos traslado a Capernaum, y fue a anunciar el reino allí. Y vemos aquí el llamamiento de los primeros, los otros habían pocos, pero ahora más discípulos. En Mateo 4:18, y andó junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, y echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando instantáneamente las redes, lo siguieron. Ahora, uno se pone a pensar, ¿cómo de la primera vez que lo vieron? No. Oyeron lo que él estaba diciendo en varios lugares, y entonces cuando conocieron quién era el Cristo, en este momento ya estaban listos para llamarlo, y lo fueron con él. Y fueron a otro lugar, y si pasaron de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano, en el barco del padre Zebedeo, y levantaron sus redes y los llamó, y ellos dejaron instantáneamente el barca y su padre, y lo siguieron. Entonces ahí vemos esta llamadura, no da muchos detalles Juan. No dice, bueno, hablaron antes, porque otros hablan de cuando Juan le dice a los que estaban ahí: este es el Mesías, es el Cordero que va a quitar el pecado de todo el mundo. Ellos hablan así como aquí, si algo pasa, cada vecino dice: bueno, esto es lo que pasó, vimos a Jesús, vimos a el Mesías, estaba haciendo esto. Entonces, con eso, llegado a este momento, cuando Cristo nos manda junta, dice: ven conmigo, y están listos para hacerlo.
vemos Cristo cuando viene Jesús enseña en Capernaum, y entonces Capernaum, y enseguida, en el día del reposo, entró Jesús al sinagoga, comenzó a enseñar, y se admiraban su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas, hablaban de diferentes otras traducciones de este escriba dijo esto, el otro escriba dijo esto, y su opinión es de lo que dice la palabra de Dios. Cristo va directamente, la palabra dice esto, y es lo que te lo explica. Muy diferente con la autoridad. Bueno, parece que se me ha ido el tiempo. Hacemos otra vez, pero oramos. Padre, te damos gracias que nos has dado este tiempo para revisar más de tu verdad. Los evangelios están maravillosos, Padre, nos da el relato sobre la vida de Cristo que hizo. Padre, ayúdanos para comprender todo lo que hiciste por medio de Jesucristo. ¿Por qué estas historias? ¿Por qué estos datos, estos detalles están dados a nosotros? Y poder utilizarlos en nuestras vidas para que seas glorificado en todo lo que piensamos, digamos y hagamos. Llévanos también a nuestros hogares, en lugares donde vamos a descansar. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.